Saludos cordiales, quien les habla Verónica Ortigosa. Soy estudiante de Psicología del quinto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo les vengo a hablar un poco sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la psicología comunitaria. Nuestra primera técnica es la observación. La observación es una técnica que consiste en la recogida de datos mediante la visualización directa del comportamiento, interacciones y el ambiente mismo en el que se desenvuelven los sujetos. En la psicología comunitaria es crucial para poder comprender las prácticas y dinámicas reales en espacios naturales sin interferencia o alteración por métodos puramente autorreportados. ¿Cuáles son sus instrumentos? Vamos a nombrar dos. Tenemos la lista de cotejos, que se basa en formatos estandarizados, más que todo cuantitativos, que permiten reiterar comportamientos y eventos específicos. Bajo la lista de cotejos vamos a hablar si está la existencia o ausencia. Por eso hablamos de que es cuantitativo. También tenemos los diarios de campo, que es una herramienta para anotar las impresiones y detalles contextuales durante la observación, especialmente en modalidades de observación participante. Esta es un tipo de redacción hasta creativa, ya que a través de un diario se va a redactar exactamente todo lo que vivimos durante esta observación. Tenemos también la guía de observación. La guía de observación es una serie de pasos que va a determinar lo que vamos a observar durante el momento que realicemos esta técnica. La guía de observación se termina transmitiendo sus datos en un informe. La observación tiene distintas características que la hacen única o que hacen que podamos comprenderla e identificarla. Primeramente, las modalidades variables. La observación puede ser de tipo estructurada, semiestructurada, no estructurada, participante o no participante, según el grado de interacción del investigador en la observación. Esta se basa en un registro sistemático, ya que se apoya en instrumentos de registro que ayudan a minimizar lo que es la subjetividad. Asimismo, se caracteriza por aplicarse más que todo en contextos comunitarios, ya que es idónea para analizar cómo se manifiestan las dinámicas sociales y culturales en el entorno de la comunidad. Tiene distintas ventajas y desventajas que hacen que la podamos elegir o no a la hora de investigar. Una de sus principales ventajas es la captación de la realidad directa. Permite observar comportamientos en su entorno o su contexto natural sin depender de la memoria o interpretación del sujeto. Registro de interacciones espontáneas ayuda a identificar comportamientos y rituales que podrían pasar desapercibidos con otros métodos. Flexibilidad en el análisis, ya que se puede complementar observaciones estructuradas con la reflexión cualitativa del investigador. Asimismo, ¿cuáles son sus desventajas? La principal es el sesgo del observador. Las interpretaciones pueden variar según la subjetividad y experiencia del investigador. Efecto de la presencia. La conducta de los individuos puede modificarse ante la presencia del observador y asimismo limitación en la captura de información. No permite acceder a pensamientos o motivaciones subjetivas a menos que se combinen con otros métodos. Avancemos así a lo que son los grupos focales. Los grupos focales se tratan de una técnica cualitativa en la que se reúne un pequeño grupo de personas, típicamente de 6 a 10 participantes, que son expertos en un tema. ¿Para qué? Para debatir sobre temas específicos de ese tema del cual son expertos bajo la guía de un moderador. En la investigación en psicología comunitaria, los grupos focales constituyen una forma de captar la forma en que los individuos interpretan y construyen conjuntamente el significado de sus experiencias y contextos. ¿Cuáles son los instrumentos de este grupo focal? El guión de discusión, guión de preguntas o protocolo de moderación. Este es un documento con las preguntas y temas a tratar diseñado para guiar el debate. También tenemos las grabaciones. Estas son fichas grabadoras para capturar tanto audiovisualmente o nada más auditivamente lo que sucede durante el grupo focal. Y también las notas de campo. Estas son las notas que va a tomar un asistente durante todo el grupo focal para registrar el comportamiento no verbal y algunos puntos específicos que él pueda considerar que son necesarios, anotarlos también para su próximo análisis, más que todo preguntas emergentes.
Ahora que entendemos qué son los grupos focales, podemos comprender cuáles son sus características. Se caracteriza principalmente por tener una estructura semi-estructurada, es decir, combina preguntas predefinidas que vienen en el seguido de preguntas con espacio para explorar ideas emergentes. Se caracteriza también por una moderación experta. El moderador debe manejar la dinámica grupal, fomentar la participación equitativa y registrar información relevante con su asistente, asimismo como la aplicación en contextos comunitarios. Esto es útil para entender procesos colectivos, la identidad grupal y la toma de decisión en comunidades. Esta también tiene asimismo ventajas y desventajas. La principal ventaja es la interacción dinámica. Esta favorece el intercambio de ideas y la generación del consenso contraste de opiniones. Asimismo, se basa o tiene una ventaja de la riqueza contextual. Permite identificar procesos sociales, normas y valores compartidos en esa comunidad. Y flexibilidad. El moderador puede profundizar en aspectos emergentes durante la discusión. ¿Cuáles son las desventajas? Dominancia de algunos participantes, por ejemplo. La presencia de individuos con mayor influencia o mayor, que son muchísimo más extrovertidos, puede silenciar a otros. Respuestas condicionadas. Puede existir presión grupal para dar respuestas socialmente aceptables sobre esa comunidad. Y limitada generalización. Al tratarse de una muestra muy pequeña, los resultados pueden no ser representativos a nivel macro. Por su parte, también tenemos como técnica la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una técnica cualitativa basada en el diálogo directo entre el investigador y el entrevistado, permitiendo explorar en profundidad la experiencia, percepción y vivencia de ese sujeto. En el ámbito de la psicología comunitaria, es fundamental para descubrir que las interpretaciones individuales sobre la pertenencia, el empoderamiento y los procesos de cambio en la comunidad. ¿Cuáles son sus instrumentos? El guión de entrevista, que son las pautas preestablecidas que pueden ser completamente estructuradas, semiestructuradas o abiertas para orientar la conversación. El guión de entrevista abierto se basa principalmente en un tema. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre la cultura que tiene la comunidad de la etnia Warao. Y yo voy a decir la cultura de la comunidad de la etnia Warao. Esa tiene la desventaja de que tiene que ser un entrevistador muy experimentado y que tenga mucha pericia para poder tener en todo ese desarrollo lo que son las preguntas que van surgiendo, emergentes y poder seguir la conversación. Estructuradas. Esta es un poco menos utilizada ya que se basa en preguntas más estrictas en las que no se le da paso a lo que son las preguntas emergentes. Y así la semiestructurada, que es la más utilizada en la parte cualitativa y en la psicología comunitaria, ya que se basa en determinar preguntas para esta entrevista, pero también tener espacio para las preguntas emergentes, que van a enriquecer muchísimo más nuestra investigación. Grabadoras y notas de campo. Estas son esenciales para poder documentar las respuestas y aspectos contextuales durante la entrevista. Al poder comprender un poco sobre qué se basa la entrevista como técnica y los instrumentos que utilizamos para poder realizarla, debemos entender que esta se caracteriza principalmente por tener una flexibilidad metodológica. Se puede adaptar desde entrevistas muy estructuradas hasta conversaciones abiertas. Necesidad de capacitación. El entrevistador debe estar preparado para establecer empatía, manejar la información sensible y poder llevar la conversación sin que cambie a otro tema totalmente distinto. Relevancia contextual. Esta es fundamental para captar lo que es la experiencia única y las particularidades culturales de las comunidades. Ventaja principal, según mi persona, es la profundidad de la información. A través de la entrevista se puede acceder a detalles y matices que no se captan en métodos cuantitativos. Flexibilidad. Posibilita ajustar, si tomamos una entrevista semiestructurada, las preguntas en función de las respuestas recibidas y explorar temas emergentes. Y asimismo la construcción de la confianza. Facilita un ambiente seguro para que el entrevistador comparta estas experiencias personales. Desventajas, dependencia del entrevistador. La habilidad y neutralidad del entrevistador impactan en la calidad de la información. Tiempo intensivo. Requiere mayor tiempo de ejecución y análisis, lo cual puede limitar el número de entrevistados. Y la subjetividad, que se nos presenta en todas las investigaciones cualitativas, ya que la interpretación de las respuestas puede variar y es difícil comparar de manera objetiva entre diferentes sujetos. Pasemos ahora sí a hablar de una
muy interesante y también muy usada en la psicología. La encuesta. La encuesta es una técnica de recolección de datos de tipo cuantitativo, ya que se basa en la aplicación de un cuestionario estandarizado a un número amplio de participantes. En psicología comunitaria se utiliza para medir variables específicas, por ejemplo, percepción de la cohesión social, niveles de empoderamiento o identificación con la comunidad y así analizar patrones a gran escala. ¿Cuál es su instrumento principal? Los cuestionarios y los formularios. Esto puede ser aplicado en línea, en persona, por llamada telefónica. Puede ser que la persona lo llene solo como se ve en la lámina que está llenando la computadora o que el, el investigador dicte las preguntas para poder responder. Estas son conjuntos de preguntas cerradas, abiertas o mixtas que se administran de forma estandarizada. Debemos entender que hacer una técnica de tipo cuantitativo, todas las respuestas no dan paso a que se hable de percepciones, vivencias, sentimientos, perspectivas. Las preguntas más abiertas que pueden existir están preparadas para que las respuestas sean cortas y puntuales, para poder estandarizar los datos y poder cuantificarlos. La encuesta, ¿por qué se caracteriza? Principalmente por tener un enfoque cuantitativo. Los resultados se analizan mediante técnicas estadísticas que permiten identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, si le hacemos la pregunta de ¿consideras que se respeta tu cultura en en tu espacio de trabajo? ¿Sí? No. 50% dijo que no, 40% dijo que sí, 10% se abstuvo. Es totalmente cuantitativo. Uso del cuestionario es un instrumento central del proceso que debe ser diseñado y validado cuidadosamente según el contexto comunitario y una aplicabilidad diversa. Se puede administrar de manera presencial, telefónica o digital, como dije anteriormente, adaptándose al perfil de la comunidad investigada. Una de sus ventajas principales es el alcance amplio. Permite obtener información de grandes muestras, lo que facilita la generalización de resultados, estandarización. La uniformidad del cuestionario favorece la replicación y el análisis estadístico, y así como la rapidez en la recolección. Especialmente si se utiliza en formato digital, se puede recabar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. ¿Cuál es su desventaja? Una profundidad limitada, ya que de ser cuantitativo y tener respuestas cerradas restringe la expresión completa de opiniones o experiencias, que si se puede notar en los grupos focales o en las entrevistas por ser de tipo cualitativo. Riesgo de interpretación errónea. Los participantes pueden tener diversas interpretaciones de las preguntas sin posibilidad de aclararlas en el momento. Y dependencia del diseño. La validez y fiabilidad de los datos recabados depende en gran medida de la calidad y el presteteo del cuestionario. Por eso es muy importante que sea válido y fiable. Hablemos por último de una técnica muy bonita. Esta es la técnica de la historia del vida. Es de tipo cualitativo y se centra en explorar y documentar la trayectoria personal de un individuo, considerando sus experiencias, influencias y cambios a lo largo del tiempo. En la psicología comunitaria esta técnica es esencial para poder comprender cómo se desenvuelven las identidades y los procesos de empoderamiento y transformación dentro de un contexto social determinado. Para la historia de vida se tienden a seleccionar personas que tengan una historia importante dentro de la comunidad. Por ejemplo, en su momento, para hacer una historia de vida sobre la comunidad del Callao, se pudo haber realizado con la señora Isidora, que es muy importante para esa cultura o esa comunidad. ¿Cuáles son sus instrumentos? Una guía o protocolo de entrevista biográfica. Este es un conjunto de preguntas orientadas a reconstruir la trayectoria vital del entrevistado. Diarios personales y cronogramas. Herramientas que puedan acompañar la entrevista para facilitar la identificación de hitos importantes. Y grabadoras. Son muy importantes para registrar de forma completa la narración y asegurar la fidelidad al momento de reconstruir. La historia de vida se caracteriza por tener un enfoque longitudinal. Longitudinal a menudo se analiza a lo largo del tiempo. Pasan años, meses, semanas, años para poder crear una historia de vida, permitiendo identificar cambios, rupturas y continuar en la experiencia vital.
relación de confianza. Es fundamental que se caracterice por la relación de confianza, ya que establecer una conexión empática que permite al entrevistado abrirse y compartir de forma sincera su vida. Instrumento narrativo. El guión es flexible y se adapta a las particularidades de la historia personal, integrando múltiples dimensiones, las emocionales, las sociales, las culturales. ¿Cuál es su ventaja principal? Para mí, la profundidad narrativa. Una historia de vida permite una comprensión detallada del recorrido vital y de los procesos subjetivos que configuran a la identidad. Contextualización. Ayuda a situar las experiencias del individuo dentro de un marco social, cultural y comunitario. Captura de procesos de cambio. Se evidencia cómo se interrelacionan los aspectos personales con las dinámicas de transformación en la comunidad. Su desventaja es un proceso muy prolongado. La recolección y análisis de este tipo de datos requiere mucho tiempo y mucho compromiso, tanto de parte del investigador como del entrevistado. Subjetividad elevada. La información es altamente personal y por tanto difícil de generalizar. Carga emocional. Explorar la vida personal puede resultar emocionalmente exigente para los involucrados, requiriendo así una especial sensibilidad y una preparación muy ética de parte del investigador. Para englobar mi reflexión final, determino una frase. Cada técnica investigativa en psicología comunitaria es un puente que a través de la escucha activa transforma vivencias individuales en herramientas para el cambio social. ¿Por qué? Porque cada una de estas técnicas responde a objetivos específicos en la investigación en psicología comunitaria y a menudo se complementan para ofrecer una visión integral del contexto, las experiencias y las dinámicas sociales de las comunidades. Muchísimas veces los investigadores, no para formar su investigación, no utilizan la observación. Utilizan la observación, grupos focales, entrevistas en una sola investigación para poder enriquecerla y estas entre sí se complementan. La elección de los instrumentos en la observación, por ejemplo, que son varios, y la forma en que se aplican dependerá del propósito del estudio, del entorno y de las características de la población investigada. Como estudiante de psicología comunitaria, este tema siento que me invita a reflexionar sobre la riqueza y la complejidad de abordar el estudio de las realidades sociales. La psicología es una ciencia social y se debe comprender que al tratar con seres humanos se debe tener una conciencia ética muy grande y una conciencia empática también. Cada técnica, los grupos focales, la observación, las entrevistas, las encuestas, la historia de vida, se presentan no solo como una herramienta para recoger información, sino más aún en la psicología comunitaria como un puente, como mencionó en la frase principal, que conecta al investigador con las evidencias únicas que tiene cada individuo y cada comunidad. Esta metodología dual equilibra la precisión de lo cuantitativo con la profundidad de lo cualitativo, exigiéndonos una postura muy ética, muy sensible, muy humana, en la que la escucha activa y el respeto a la narrativa personal de esos individuos debe ser el centro de nuestra labor a la hora de investigar. En este recorrido académico en el que me sumergí para poder realizar esta presentación, aprendí que aunque cada método posee sus limitaciones y sus desventajas, como podríamos decirlo, su integración en el análisis comunitario enriquece mi entendimiento sobre procesos colectivos, sobre los valores compartidos y sobre las dinámicas culturales en sí. Es por ello que la práctica de psicología comunitaria se debe convertir en un acto de descubrimiento y de empoderamiento, donde mi objetivo final siempre debería ser, o uno de mis objetivos finales siempre debería ser, contribuir a la transformación social a través de la construcción de conocimiento que realmente refleje lo que es la diversidad y la complejidad de las experiencias humanas de esa comunidad. Y que esa investigación no va a ser capaz generalizada porque es muy específica, pero permite ser un portavoz real, respetuoso, solidario, ético de esa comunidad, de por qué es importante su vivencia, si hablamos del Aguarao, si hablamos de la gente del Callao, si hablamos de alguna comunidad que sea migrante en un país, debemos realizarla para reflejar la diversidad de nuestra tierra, para reflejar el respeto y, ¿por qué no?, para poder consolidar su cultura y no olvidarla. Muchas gracias por su disposición y atención.